Ahora sí, Carlita, dele la bienvenida al doctor Omar Maluc. Buenos días, doctor. Aquí estoy despierto hace rato viendo las noticias, ¿no? Interesante. Las mentiras interesantes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta falacia que estamos viviendo, estas narrativas que está creando el gobierno? Porque son narrativas, estrategias de campaña. El presidente está en campaña ya. Es una campaña, sobre todo que los medios de comunicación tradicionales ya no dan pues las noticias sobre los asesinatos. Entonces crean una sensación de paz, porque no la dan simplemente, la omiten. Entonces, es una campaña política que ya se inició y el eje más importante de la campaña de Daniel Noboa es la seguridad. Entonces, por ese lado, tiene un 30% de seguidores permanentes que están con el lado de la seguridad por encima de otras cosas. Pero hay un 70% que está por las otras cosas por encima de esta, entre comillas, seguridad. Y es por eso que el presidente dice que no se debe perder lo ganado y de pronto la población, ese 70% de población se pregunta qué es lo ganado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos ganado? Porque yo creo que la seguridad no es que ha bajado, más bien han controlado. Yo creo que el tema carcelario, eso sí tendríamos que como que analizarlo bien, ¿no? No es que la delincuencia ha bajado, ni que las extorsiones, Jaime, porque hablábamos de la gente que se queja por el tema de las vacunas. Se han aumentado las vacunas. Incluso, y los secuestros. Pero podríamos decir... Se han quintuplicado, doctor. Exacto. Acá en Guayas, por lo menos. Lo que ha ganado es el control de las cárceles, que el gobierno de Guillermo Lazo no lo pudo hacer. Entonces se nota una diferencia importante entre el antes y el después. Pero nada más que eso. Eso genera una percepción de seguridad que la está aprovechando para la campaña electoral. Doctor, ¿y cuál es la estrategia de Noboa? Porque él nos está vendiendo una sensación de seguridad, usted lo decía, de tranquilidad, pero por otro lado viene el aumento del IVA, que se va a notar, cuando ya pase el primer mes se va a notar. Y a veces yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar, si de aquí a la época electoral él diga que han superado ciertos problemas y diga vamos a bajar el IVA como estrategia. Pues yo no entiendo. Ya está el bien. decreto, Carla, no creo que va a bajar. ¿Qué cree usted? Porque yo creo que sí va a tener un peso, un peso cuando se empiece a tocar la economía del país. A él no le interesa el problema económico en el corto plazo. A él lo que le interesa es ganar la elección. Entonces, él va a subir el IVA a 15%, que ya está aprobado por él. Y será una propuesta de campaña para los próximos candidatos, debatir la economía, que yo creo que uno de los más grandes debates va a ser ese, el económico. Lo que pasa es que se ha polarizado tanto la situación política que los demás candidatos son marginales, Carlos. En estos momentos, según una encuesta que tengo de marzo, Luisa González bordea el 35% de intención de voto y Daniel Noboa está en el 29.5%. Y los demás candidatos nadie supera el 10%, el 5%, 4%. Leonidas Issa. Entonces, Leonidas Issa tiene hay un 14.7% que dice es probable que vote por él. Pero cuando le ponen la papeleta delante, no vota por él. Entonces es una cantidad de personas que están indecisas. Igual sucede con este señor Granja. ¿Cuánto tiene Granja? Un porcentaje 17.5 es probable que votarían por él. Pero cuando ya le ponen la papeleta apenas vota un 3%. ¿Y por Issa? Igual Rabascal tiene es probable que vote por él un 9,5%. Pero cuando le ponen la papeleta apenas un 2.5% vota por él. ¿Por qué? Porque son la segunda opción. La primera opción para ellos es Luisa. O sea, el correísmo sigue fuerte. Sigue fuerte, pero ya están viendo a estos otros como una segunda opción.
como una segunda opción, no estoy diciendo como una primera opción. ¿Y de qué podría depender que se afiance dentro de la Revolución Ciudadana ese voto? ¿De qué creería usted como estratega que se podría afianzar? Siempre y cuando la campaña de la Revolución Ciudadana haga bien las cosas, se va a afianzar. En la medida que cometan errores, esos votos se van a hacer muy blandos y se pueden ir a los otros dos candidatos, entre comillas, de izquierda. Igual pasa por el lado de Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene apenas un 22.5% de votos duros, pero tiene un 7.5% o un 7% aproximadamente de votos blandos que se le podrían ir hacia los demás candidatos de derecha en el caso de que empiecen a debatir sobre la economía, por ejemplo. En el momento en que los demás candidatos de la derecha o del centro de la derecha empiezan a decirle, bueno, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, el desempleo no ha bajado, sino que ha subido, esa candidatura se puede ir desinflando. Y ir desinflando las candidaturas de Topic, de Cristina Reyes, del mismo, de los candidatos del mismo de Construye, y lo he puesto a Cristian Zurita por ahora. También le he puesto a Andrea González por Suma. Esas candidaturas pueden irse fortaleciendo a la medida que se vaya debilitando la candidatura de... Doctor, de Andrea González por Suma, ¿lo escuché bien? Sí, me lo confirmó el señor director de Suma, me lo confirmó, me llamó por teléfono y me dijo... ¿El señor Celi? A Otto también lo he puesto, también está un poco bajo, como por el 3.5%. Entonces esas candidaturas que están entre el 1,5% y el 9 o 10%, esas candidaturas pueden fortalecerse no de la Revolución Ciudadana. Sería un error gravísimo que ellos ataquen a la Revolución Ciudadana, porque ellos tienen que fortalecerse de lo que más se les parece. ¿Y qué es lo que más se les parece? Los votos que se le fueron, que son los que se llevó Daniel Noboa en la elección anterior. Pero, por ejemplo, vemos que... Yo tengo bien clara la película. Doctor, pero, por ejemplo, bueno, usted les da esa pauta, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos a muchos de esos candidatos que siguen siendo odiadores hacia la Revolución Ciudadana y que lo mencionan. Por ejemplo, con todo el respeto que se merece por ser mujer, pero Andrea González en múltiples ocasiones y entrevistas, pues, desmerece mucho el trabajo de la Revolución Ciudadana. No va a subir nunca, se va a quedar ahí. ¿Qué pasa con Yacu Pérez, doctor? Agüita Pérez. Yacu Pérez ya no tiene sintonía política. Ahorita es Leonidas Issa. Pero a ver, yo tengo la película clara. Si los candidatos de los partidos políticos y los jurados de los partidos políticos no la tienen, es el problema de ellos. Es mi obligación decirle a los ciudadanos y a los ecuatorianos la realidad. La realidad es que hay dos polos. Luisa, por Revolución Ciudadana, con un 35% de intención de voto y con unos votos blandos que la pueden hacer subir más. Y Daniel Noboa, con 22.5 más votos blandos, que llega como al 29.5%. Ellos dos en estos momentos son los ganadores de la primera vuelta. En estos momentos. En la medida que Rabascal o Granja o Issa ataquen a la Revolución Ciudadana, le podrán quitar cierto porcentaje de votos. Entonces el uno arranchará 3%, el otro arranchará 2% y así. Y en la medida que los del centro de la derecha ataquen a Daniel Noboa, van a poder coger votos de Daniel Noboa, que ya se los llevó en la elección anterior. Recordemos que el Topic bajó del 18 al 10%, que Otto bajó del 14 al 7%, y por la muerte de Villavicencio se produjo esto. Ahora, si ellos van a gastar plata haciendo una campaña contra la Revolución Ciudadana, no van a subir nada, porque el candidato
anti-revolución ciudadana en este momento se llama Daniel Noboa. Él ya se llevó esa marca. El candidato de la vez pasada, de la primera vuelta, era un Daniel Noboa, era un outsider, era un perfil bajo, era un joven bien intencionado, que decía que era centro izquierda, era una persona callada, prudente, una persona honesta y hijo de un gran político, etcétera, etcétera, etcétera. Asesinaron a Villavicencio y gran parte de los votos se fueron para donde Daniel Noboa, más los votos de su padre que estaban cautivos ahí, que la elección anterior los llevó Javier Herbas. Ahora, el candidato de ahora ya no es el mismo de la vez pasada. El candidato de ahora es un presidente con la nariz larga como Pinocho, que está preocupado por la seguridad, que ha tenido un cierto éxito en el tema del control de las cárceles, que ha subido el IVA, que no ha cumplido con sus promesas de campaña, que apenas piensa que el Ecuador va a crecer el 0,8% este año, que ha pagado al día la deuda externa, pero no le da el dinero a los municipios, a los CATS, ni al Ministerio de Salud. Ni para su consulta le da plata. Por eso, o sea, este ya es otro Daniel Noboa, ya no es el mismo. Entonces, lo que yo veo es que aquí, el que quiera meterse segundo, porque para mí Luisa será primera, pero sí, hasta ahora, salvo que hayan errores en la campaña, y eso ya no depende de mí. Si yo hago un pronóstico un mes antes y luego cometen graves errores, ya no es problema mío. Pero, salvo que no hayan errores, Luisa sería primera. Pero o sea, el que quiera meterse segundo en vez de Daniel, al que tiene que atacar es a Daniel, no a Luisa. No claro. Se equivoquen. Yo les cuento una anécdota. Doctor, y a Daniel es fácil atacarlo porque solamente usted le saca las ofertas de campaña que hizo cuando era candidato y le dice, a ver, ¿cuántas me has cumplido de las que ofreciste? Ninguna todavía. Yo le cuento una anécdota de la vida real. Yo le hice las encuestas a Aquiles Álvarez y le di asesoría política. Y un día le pregunté, ¿y cuál es tu rival? Cynthia Viteri. No, tu rival no es Cynthia Viteri. Tu rival es Jimmy Jairala. Tú tienes el 30% y Jimmy Jairala tiene el 21%. Para tú llegar al 40%, tienes que quitarle 10% a Jairala. No tienes que quitarle a Cynthia Viteri. Y ahí es que el tipo asentó su campaña y dijo, cierto. Entonces yo le di todos los sectores donde estaba fuerte Jimmy. Y que Jimmy lo sepa, no me preocupa, porque él es mi amigo y él va a comprender que yo como asesor tenía que decir lo que pensaba. Doctor, y es que el correísmo tiene su voto duro. Esa votación del correísmo, que al principio Jairala sí estaba en que iba como candidato y después no iba y después no fue. Esa votación migró, pues, ¿cuál es el candidato de la revolución? Aquiles. La gente votó por Aquiles. Es disciplinada esa gente. Exactamente. Ahí hay un 30% de votos duro. Entonces, pero ya Daniel Noboa tiene también su voto duro. Ojo. Pero no tan duro todavía, doctor. No, él tiene un 22.5% de voto que ya es danielista. Mira, yo tengo una pregunta que yo digo. Tanto la Revolución Ciudadana como el ADN, en este caso, podríamos decir que ya tiene ese voto duro que le pertenece. Claro que sí. Y lo afirmo y lo confirmo. Entonces, esos otros partidos de derecha que pretenden llegar a la presidencia, a lo mejor lo que les conviene es no lanzar candidatos, porque salvo que ellos vayan directamente a un ataque frontal contra la campaña de Daniel Noboa, porque va a ser muy difícil. Si se dedican a atacar a la Revolución Ciudadana, no van a subir nada.
Lo que van a hacer es que suba más Daniel Noboa. Doctor, honestamente se lo digo, ¿no? Doctor, se está olvidando de construye. Yo como candidato construye lo puse a Cristian Zurita, que está bien visto, tiene un grado de aceptación bueno, grado de aceptación, no intención de voto, pero en intención de voto tiene un 5.5% de gente que piensa que podría votar por él, pero quizás consiga un mejor candidato, no sé. Yo no lo veo un mal candidato a Cristian Zurita, te cuento. Pero, bueno, no sé cómo será la campaña de ellos. Si la campaña de ellos es seguir atacando a la Revolución Ciudadana, doctor, no van a lograr nada. Pero algún plan, no van a lograr. Algo están planificando, me imagino. Supongo. Si yo fuera asesor político de ellos, yo le diría, denle con todo al que no cumple su promesa, que es el gobierno. Sí. Porque yo no veo que le puedan arrachar votos a Luisa. Ya se polarizó esto, ellos son los responsables. Pero doctor, ¿usted no cree que en algún momento ese 20% que usted dice aproximadamente que tiene Daniel Noboa de voto duro? Ese voto duro que él tiene un poco se dé cuenta de estas mentiras, de lo que estamos viviendo y migre. Porque, ojo, una mentira no puede durar toda la vida. ¿Sabe qué? Usted me hace reír. Yo le hago la misma pregunta a usted. ¿No cree usted que los votos duros de Revolución Ciudadana pueden darse cuenta y migrar? ¿Y qué me va a responder usted, Carlita? Que no. Voto duro es voto duro. Es que hay una diferencia. La diferencia es el tiempo que tiene Revolución Ciudadana versus el tiempo que tiene Daniel Noboa. No hay diferencia. No es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo, Carla. No es cuestión de tiempo. Voto duro es voto duro. Es gente que ya se hizo incondicional. Ya él se ganó ese mercado. Ya es suyo. Guillermo Lasso tiene voto duro, doctor. Guillermo Lasso. No, ese no tiene duro nada. Nada tiene duro. Pero ha dicho que en el 2025 va como candidato. Yo no sé, pero seguramente en Estados Unidos, Norteamérica será. O en algún otro país que sea ciudadano, puede ser en Portugal. Doctor. Acá en el Ecuador no. Antes de que se nos termine el tiempo, empecemos con el tema al cual está convocado este diálogo. Vamos a las telecomunicaciones. Vamos con el tema de las telecomunicaciones. Hace varios días, el doctor Juan Carlos Solines, quien ahora es considerado experto en temas de tecnología en telecomunicaciones, en una entrevista con Carlos Vera, respondió a un X o a un mensaje de X que usted había posteado en su cuenta de X, valga la redundancia, sobre el tema de la renegociación de los contratos de las telefónicas móviles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en entrevista con Carlos Vera. % de usuarios. Cuando usted cifra citas astronómicas, a mí se me viene a la mente un reciente cálculo que hizo Omar Maluk, hablando de principalmente lo siguiente. Dice, Correa recibió $500 millones y la tasa de crecimiento del mercado de telecomunicaciones ha sido del 10% anual durante 10 años. Lo mínimo que deberíamos recibir sería, asumiendo una tasa de crecimiento promedio anual para el sector de las telecomunicaciones en América Latina en los últimos 10 años del 10%, utilizar la misma fórmula para calcular el valor de la concesión hoy. Valor actual, 500 millones por 1 más 0.10. Calculando el resultado, valor actual, 500 millones por 2.593 millones. Eso da 1.296 millones de dólares. Por lo tanto, aproximadamente el valor de la concesión de las telecomunicaciones hoy sería mínimo 1.296 millones de dólares. Pero si consideramos que hace 10 años las utilidades fueron de 800 millones y asumimos ese como el valor mínimo que debió ser concesionado, el valor actual sería 2.075 millones,
con los 550 millones que han estimado en el presupuesto, a lo que yo me refería, no solo que ya hay indicios de un posible peculado, sino que extrañamente se han anticipado al resultado de la veeduría internacional. Ojo con este potencial intento de negociado. ¿Ese cálculo del rendimiento del negocio es correcto? A ver, yo pienso que no se están tomando varios parámetros en cuenta. En primer lugar, quiero hacer un paréntesis, Carlos, y decir que yo no he prestado el más mínimo servicio, ni antes ni ahora, a ninguna telefónica. Aclaración válida. Es decir, yo no tengo ningún compromiso porque ya está en investigación, se han levantado varias campañas sucias de troll centers en contra de mi persona, ¿no? Argumentando que yo estoy defendiendo las telefónicas, que tengo intereses creados y sé que a mí pueden revisarme al revés. Estoy al tanto. Si algo usted ha defendido siempre, sí, es el interés público y el de los usuarios. Exactamente. En este caso, una concesión demagógica o sobredimensionada, lo que va a tirar, si las telefónicas aceptasen, es tirando esto abajo. No van a aceptar. Entonces a eso iba. Haciendo esta discreción de que yo no tengo ningún interés, ni he servido, ni sirvo a ninguna telefónica. Si es que salimos con cifras como la que acaba de mencionar, simplemente Telefónica, por ejemplo, que ya está desde hace algún tiempo tratando de deshacerse de los negocios en algunos territorios de Latinoamérica, para quedarse solamente con lo más importante. Rendidor. ¿No? Lo más rendidor. Argentina, por ejemplo. Simplemente van a decir, ¿sabe qué? Muchas gracias. Hasta aquí nomás. Eso sí, págueme las inversiones, porque lo que no considera ese cálculo de Omar Maluk, me parece que es toda la inversión en tecnología y ahora más aún a puertas de la implementación de 5G. En el caso de Telefónica. Bueno, ahí estaba, doctor. A ver, vamos a ser contundentes. Juan Carlos Solines en el año 2007 fue secretario del CONATEL del señor Palacios. Juan Carlos Solines contrató en el año 2007 una empresa peruana llamada Latin Pacific. Y Latin Pacific le dio una valoración de la concesión de telefonía en el año 2007 por 61 millones de dólares. Que Juan Carlos Solines la aprobó en el Consejo Directivo del CONATEL de esa época. Y dijo que pagar más era demasiado, así como ahora. O sea, 15 años después repite lo mismo. 16 años después repite lo mismo. Un año después, como Solines no alcanzó, no le dio el tiempo para concesionar la telefonía en 61 millones, el gobierno de la Revolución Ciudadana la concesionó en 500 millones a Conatel y 200 millones a OTCL. O sea, en 700 millones de dólares, más de 10 veces lo que dijo el señor Solines. Ahora, una vez que ya ha demostrado que el señor Solines se ha sido parte interesada en este proceso, porque parece que se olvidó lo que hizo hace 16 o 17 años, en donde sí se concesionaba a 61 millones, lo que un año después se concesionó a 700 millones, hubiera sido gravísimo, gravísimo, en contra de los intereses ciudadanos y del Estado. Aquí le muestro el flujo. Este es el flujo del modelo que concesionó el gobierno de Revolución Ciudadana. En el 2008. En la parte final de este flujo, en la parte final de este flujo, en la parte final de este flujo, hay 330 y tantos millones de dólares de valor residual. Y en la parte inicial del flujo se le reconoce 446 millones de dólares de inversiones con signo negativo, es decir, se castiga el valor presente en el año cero porque se supone que iban a ser 446 millones de inversión, pero el valor residual es de 334 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Significa que si en el modelo o el flujo de valor presente neto
al último año, al año 15, o sea, al año 2023, se reconoce un valor positivo de 334 millones de dólares, es porque ese valor residual es para el Estado. Es para el Estado. Cualquier alumno de ingeniería económica que me esté escuchando, que haya sido alumno mío de ingeniería económica por 30 años, que di esa materia en la ESPOL, más de 30 años. Un valor residual es a favor del proyecto que estás haciendo, pues. Y el valor residual debe ser para el Estado, 334 millones. ¿De dónde saca, señor Solines, que las inversiones que hay actualmente tendrían que de alguna manera pagárselas a ellos si es que no se les da la concesión? Tercero, la Constitución de la República en el artículo 408, además de decir que es de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos del sistema radioeléctrico, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no inferior a los de la empresa. No inferior a los de la empresa. Es decir, si la empresa se gana el 50%, nosotros tenemos que ganarnos el 50%. Nunca menos. ¿Qué pretende el señor Solines ahora, cuando en el año 2008 él declaró públicamente en Diario El Universo, y tengo la publicación, que lo que había dado Correa era demasiado dinero? ¿A quién se le puede ocurrir decir lo que le han dado a mi país es demasiada plata? ¿Pero qué es esto? Dios mío. O sea, está en contra del país, en contra de que el país reciba 700 millones en vez de los 61 millones que él había aprobado. Ahora, ¿qué sucede? El modelo. Dice que ahora con la tecnología 5G no hay que calcular el valor presente de un negocio. Y que la tecnología 5G va a disminuir el mercado. ¿De dónde sacaron eso? Si casualmente la tecnología 5G es la que está permitiendo que todos los objetos, no las personas, los objetos, en este caso, los carros, las casas, los televisores, las refrigeradoras, tengan redes inalámbricas, se conecten por vía inalámbrica. ¿De dónde han sacado que la tecnología 5G va a disminuir el negocio? Al contrario, lo van a multiplicar, porque hace 15 años una familia tenía un carro, si es que lo tenía. Hoy una familia tiene 1, 2, 3 y hasta 4 carros. Mucha gente no tenía sistemas inteligentes. Hoy en día los sistemas inteligentes, hoy y durante los próximos 15 años, todo lo que son sistemas inteligentes se van a desarrollar de manera exponencial. Entonces el negocio va a crecer de manera exponencial. Entonces por ahí otra falacia de composición que estoy desvirtuando. Mire, Jaime, en el año 1993 con Sisto Gran Ballén y Alberto Dají, que se hizo el primer contrato de telefonía celular, Alberto Dají hizo un acto de inteligencia. Y hay que reconocerlo. Como yo no puedo valorar el espectro radioeléctrico o electromagnético del país, denme un porcentaje. Es lo más lógico. Es lo más lógico. Así se hace y con hay el un petróleo. referente de eso, pues, doctor. Claro que sí. Hay varios referentes de cómo se concesiona el sector público al sector privado. El 10%. Un porcentaje. Claro, denos un porcentaje. No le digo que nos den el 50%, denos el 30%. Será muy superior a los 700 millones de dólares. ¿Y si es el 10? ¿No? Por último. Bueno, si es el 10 es poco, pero digamos que igual sigue siendo superior a lo que quiere pagar. ¿Cuánto tienen en utilidades ellos al año? Ellos están teniendo utilidades al año, depende del año, pero durante los últimos años han venido teniendo utilidades crecientes que llegan a ser, acumularse como 3.000, 4.000 millones de dólares en 15 años. En utilidades. Si nos dan el 10% de las utilidades, nos estarían dando 500 millones o 400 millones. No puede ser el 10, debe ser más.
Es que ahí voy, a eso voy. Si el gobierno de Rafael Correa hace 15 años les aceptó 700 millones de dólares y ellos firmaron y aceptaron. Y sucede que la realidad ha sido muy superior a lo proyectado. Las ventas declaradas por ellos en el SRI han sido 30, 40, 50% más que lo que se proyectó en el modelo de la Revolución Ciudadana en el año 2008. Si consideramos esas utilidades y esas ventas de los últimos 15 años, deberían de concesionarnos en no menos de 2.000 millones de dólares, 2.200 millones de dólares, que es lo que yo dije en mi post de X. Pero el señor Solís está muy preocupado, parece. Porque no es él el que lo va a pagar. ¿Y a quién representa el doctor Solines? Dice que a nadie, pero está muy preocupado. Yo no represento a nadie, porque yo estoy cabreado. Yo estoy escabriado, porque yo soy un ciudadano. Claro, porque esto sería un atraco al Estado, doctor. Me doy cuenta de lo que quieren hacer. Pero aquí, ¿por qué el señor Solís opina 15 años después lo mismo que opinó hace 15 años? Lo mismo. Quieren pagar 60 millones de dólares. Ahí está la señora Mayno, que fue ministra de Telecomunicaciones de Guillermo Lazo, asesorando a este muchacho Martín del Espol, que es un jovencito que no tiene ninguna experiencia. A propósito de Martín, doctor, César Martín, tengo justamente unas declaraciones que dio Ecuador TV hace pocos días referente al tema de las renegociaciones de las operadoras de telefonía celular. Sí, efectivamente el proceso de renegociación del espectro radioeléctrico para servicio móvil avanzado está iniciado desde el año anterior. Está en este momento, porque la concesión era de 15 años que vencieron en 2023, en este momento ambas operadoras están con servicio prorrogado. Las negociaciones se habían suspendido justo en los meses de septiembre, octubre del año anterior, antes de que ocurra el cambio de gobierno. Una vez que asumimos la cartera de Estado, reactivamos el proceso, conversamos con los consultores internacionales que forman parte importante del tema de valorización. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y la CAF nos han ayudado con el tema de la consultoría para la valorización del espectro. Y justamente en ellos estaba el tema de la suspensión anterior, porque había algunos insumos pendientes de recepción. Todo eso se dinamizó, estamos ya en la etapa final, hemos recibido los insumos, estamos en la... ¿Qué tiene que hacer la CAF aquí? ¿Qué tiene que hacer? No. Este señor, este joven, que lo conozco, sobre todo a su madre, que es bien amiga mía, Ivonne Moreno de Martín. A ver, este jovencito se está dando vuelta como el tarantantán. Porque ¿qué es lo que hace un funcionario público responsable? Abre pues un concurso internacional, como hizo Alberto Dají. ¿Quién me paga más? Dijo Alberto Dají. ¿Quién me paga más? ¿Por qué tiene que valorizar el espectro radioeléctrico, electromagnético, cuando no se lo utiliza ni en un 50%? En menos. Hay lugares donde no llega la señal. ¿Por qué tiene que valorizar eso? ¿Por qué no vamos al modelo del negocio? Si quieren traer una consultora internacional, como lo hizo el señor Juan Carlos Solines hace 16 o 17 años, y lo valorizó en 61 millones. Yo le apuesto, Jaime, se lo apuesto ahorita, que este señor Martín, joven, trae una evaluadora internacional de donde venga y le va a poner 60 millones de dólares, 70 millones de dólares. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren pagar. Porque quieren hacer negociado en siglo. ¿Cuánto quieren pagar? Ya dijo una declaración, dijo la vez pasada, que aproximadamente 50 millones de dólares, que es lo que cobró Bucarán en el año 1996. ¿Por las concesiones? De telefonía. 50 millones. Mire, Jaime. No es 500 millones, doctor Maluk. No, 50 quieren pagar. Quieren pagar el valor de los huesos. Mire, este sería el atraco del siglo. El atraco del siglo se viene. Del siglo. En las narices de los ecuatorianos. Fíjense, Jaime. Cuando Alberto Dají hizo estas tablas que iban del 5% al 70% de los ingresos,
para el Estado ecuatoriano. 5% el segundo año, 0% el primer año, 5% el segundo año, hasta el 70% en el año 15. Era tanta la magnitud que nos tenían que pagar que Adalá Bucarán en el año 1996 cambió esas tablas de manera arbitraria, obviamente. Cambió esa tabla de la JIC y puso un valor de 50 millones de dólares que lo calculó un politécnico sinvergüenzón. ¿Ya? Entonces, digo sinvergüenzón por no decir nada más, por no decir sabido. Entonces, de esos 50 millones de Adalá al año 1996, en el año 2007, como gran cosa, el señor Juan Carlos Solís ofrece 61 millones. ¿No? Estoy dando 11 millones más que Adalá. Pero se fregaron pues porque un año después la Revolución Ciudadana lo concesionó en 700 millones. Y entonces están entucados con ese valor. Porque yo parto ese valor. ¿Cuánta bronca le tirarán a Correa por eso, no? Pero lógico. Yo parto de ese valor 15 años al presente de hoy y me sale más de casi 2.200 millones de dólares. Entonces, están tan desesperados que declaran estas barbaridades como la de Martín, que estamos esperando una auditoría internacional que nos valore. ¿Y qué tiene que hacer la CAF en esta renegociación? En el primer modelo, en la época de la JIC, fueron las Naciones Unidas, la ONU, que mandó unos expertos. Porque este es el país de Ripley. Aquí en el Ecuador no hay nadie que sabe nada. Siempre trae un experto de afuera. ¿Sabe por qué? Porque les pagan por debajo. Jaime, ¿sabe cuánto le está ofreciendo el señor Martín a la evaluadora, auditora que va a venir de la CAF? ¿Sabe cuál es el valor del contrato? ¿Cuánto? $50.000. 50.000 dólares. ¿Qué significa eso, Jaime? $50.000 por valorizar el espectro. Yo le pregunto a usted y a quienes me están escuchando, por el amor de Dios, por debajo le van a pagar el resto, pues. Para que haga un buen informe. Por debajo, $50.000, por debajo le van a pagar el resto. Que nosotros no somos tontos ya. Ya estamos grandecitos para que venga un mocoso como este y nos vea la cara de estúpidos. Yo le pregunto al señor Martín, que espero que vea este programa. Usted, joven del ESPOL, así como los otros, todos fueron los del ESPOL. Usted, joven del ESPOL, ¿por qué no abre un concurso internacional, pues? ¿Por qué lleva 3 meses en el gobierno y no ha abierto un concurso internacional? ¿Y qué sucede si viene una empresa china o una empresa europea y le pone $1.000 millones por la concesión? Doctor, y las empresas estas están pidiendo extender el contrato, ¿no? O sea, no quieren que este gobierno tampoco sea el que firme el contrato. Ella quiere que le renueven el contrato a precio de gallina muerta y dice, como dice el bollón Juan Carlos Solís, y las inversiones que he hecho, las inversiones no son de ellos. Yo le acabo de mostrar el flujo. Valor residual significa que es para el Estado. 334 millones valen el valor residual, estimado en el año 2008, que le correspondería por el modelo al Estado ecuatoriano. Ya para cerrar este tema, porque ya tengo al otro invitado. Sí, porque me está subiendo un poco la presión. Tengo la última parte de la entrevista. Esto tiene 40 segundos y le pido 1000 disculpas a Andrés Durán por el tiempo que me le estoy robando. De lo que dijo Juan Carlos Solís con Carlos Vera. En lo último ya dijo respecto a la renegociación esto. De los elementos que se disponen hasta ahora, Claro y Movistar deberían pagar más que la última vez que renovaron su concesión a 15 años en efectivo, en lo que se valora por anticipo y por el prorrateo de su facturación mensual, ¿sí o no? Yo pienso que no es realista eso. Ya. No es realista. Corremos el riesgo de que no se llegue a un acuerdo, pero adicionalmente a los riesgos que pueden correr en la negociación,
pienso que ya el objetivo regulatorio válido ya no es el obtener plata para que vaya a la cuenta única del Tesoro y se destine a mejorar el déficit fiscal o a pagar sueldos. ¿Escuchó lo que dijo al final? Jaime, le tengo una nueva, muy vieja. El señor Solides en el año 2007 quería pagar los 61 millones con teléfonos celulares que le iba a regalar a la gente pobre. Cuando se aprobó la concesión de la Revolución Ciudadana por 700 millones de dólares, salió en el diario El Universo diciendo que que era mucho dinero. Mucho dinero. Y sí escuchó lo que dijo, que ese dinero va a la cuenta a la cuenta fiscal del Estado y que esos dineros como que se los van a malutilizar. ¿Y a él qué le interesa? Claro. No, pues si en el año 2007 quiso regalar celulares a cambio de la concesión. Esto es replay. No, pero le digo una cosa, Jaime, si aquí que esto quede grabado, porque si sucede lo que esta gente está planeando, aquí va a haber posiblemente un serio peculado en la economía ecuatoriana. Claro. Y recordemos que no toda la vida van a estar gobernando los que firmen este contrato, ¿ah? Pero que el señor Solides no ha revisado lo que han declarado en el sistema de rentas internas. Han declarado más del doble de lo que se proyectó. ¿O es que el señor Solides no ve los informes? Oiga, realmente le digo una cosa, ¿no? Estoy realmente preocupado porque sin ser yo un experto en telecomunicaciones, pues el señor Solides es un abogado, no es ni siquiera ingeniero, es abogado. Y abogado de telecomunicaciones. Si yo no soy un súper experto en telecomunicaciones, me doy cuenta de esto, ¿cómo se nos van a reír los expertos internacionales? Terrible. Doctor Maluk, quiero agradecerle por su tiempo. Lamentablemente el tiempo es oro, se agotó, pero antes de que se vaya le pido que le diga a la gente que ponga like. Bueno, yo pienso que deberían de poner like. Hasta Batman, que está aquí atrás, pone like. Imagínense ustedes que no van a poner like. No, pues todos tienen que poner like. Definitivamente. Lo esperamos presencialmente la próxima vez, doctor. Yo debo estar ahí seguro. Pasado. Y las empanaditas. Y las empanadas de la gauchita. La gauchita, sí. Doctor Maluk, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo al doctor Omar Maluk, docente, investigador, conversando en Los Especialistas de Ecuador en directo.